Perfecto, ya. Bueno, ya los saludé a todos, así que bienvenido a su penúltima clase conmigo. Vamos a ver hoy lo que es gestión de la calidad, ¿ya? ¿Se acuerdan que cuando hablamos nosotros de un proyecto, hablábamos de un producto o un entregable de calidad? Y era muy parecido también a lo que decía, ¿cierto?, la materia acerca de lo que se obtenía de un proceso. Si ustedes se fijan, siempre el resultado tiene que apuntar a eso, tiene que apuntar a, a un entregable que tenga calidad, o sea, que pueda ser usado, digamos, por el cliente final o en este caso el cliente intermedio, de una manera que le sirva, ¿cierto? Le otorgue valor. Bueno, los contenidos que vamos a ver hoy día: gestión de la calidad, establecer los requerimientos de calidad y criterios de aceptación, plan de pruebas y pruebas como un acuerdo de desempeño, verificación y validación. Gestión de la calidad, ¿qué es? Bueno, para el PMBOK, la gestión de la calidad es un área del conocimiento, ¿ya? Es una de las tantas áreas del conocimiento, que trata sobre la gestión tanto de la calidad del proyecto como del resultado del proyecto, ¿ya? Claramente existen ocasiones que suceden un montón de cosas dentro de lo que es la ejecución de un proyecto, que el proyecto se atrasa, que de repente pueden salir casos de borde no, digamos, revisados al comienzo del proyecto y que después encarecen un poco los costos, pero finalmente el producto es final, que se obtiene, digamos, del proyecto es de calidad, ¿ya? Eh, pero a grandes rasgos, si nosotros hablamos de lo puro, de calidad total, esa tendría que ser a base de una calidad dentro de la ejecución del proyecto, como una calidad también a nivel del producto que resulta de este proyecto, ¿cierto? Dice, incumplir los requerimientos de calidad puede tener consecuencias negativas. ¿Cómo no? O sea, si lo que estoy entregando o lo que estoy implementando no es de calidad y está lleno de errores, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Lo más probable es que haya, que todo se queme, ¿cierto? Que todo se incendie, que digamos, o sea, los key users, que son los que van a utilizar, digamos, la implementación, por ejemplo, de un software en cuestión, estén decepcionados, estén irritados. eh, ¿Para qué decir el sponsor, que es el que pagó, ¿cierto? Porque el proyecto se hiciera y lo que él esperaba era algo de calidad, ¿cierto? Dice, trabajo en exceso del equipo de proyecto para cumplir con los requerimientos del cliente puede ocasionar un importante desgaste en empleados, errores y reprocesos. Realizar apresuradamente las inspecciones de calidad planificadas para cumplir con los objetivos del cronograma del proyecto puede generar errores no detectados. Dice, la gestión de la calidad implica que el proyecto satisfaga las necesidades por las cuales se emprendió. Para ello se debe convertir las necesidades y expectativas de los interesados en requerimientos del proyecto, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes que en lo que es la situación futura dejamos plasmado el requerimiento del proyecto o los requerimientos del proyecto? En primera instancia se puede hacer perfectamente en el alcance. Ahí tenemos los requerimientos macros, por decirlo de alguna manera, pero después el nivel de detalle tiene que estar en una buena situación futura, en una situación futura bien construida, ¿ya? Lograr la satisfacción del cliente cuando el proyecto produzca lo planificado y el producto cubra las necesidades reales o en cuestión que están dentro del alcance y que son parte del objetivo, ¿cierto? Realizar acciones de prevención sobre la inspección, buscar permanentemente la perfección, es decir, la mejora continua, ¿ya? O sea, si en un proyecto X tuvimos tal o cual problema, la idea es que en el siguiente proyecto esos problemas no se vuelvan a repetir. Y para eso justamente tenemos que tomar las lecciones aprendidas, ¿ya? Siempre recuerden que en los proyectos no todos son iguales y lo más probable es que salgan imponderables. Por ahí, nunca me voy a olvidar, alguien de ustedes, parece que fue Mauricio, me decía que es súper complejo el tema de la gestión de proyectos. Y claro que es complejo, pero uno tiene que tener una mirada, digamos, de mejora continua, como dice ahí. O sea, si me equivoco, si se toman malas decisiones en un proyecto en específico,
la idea no es hacerse famoso en el siguiente proyecto repitiendo los mismos errores, ¿cierto? Debiésemos nosotros mitigarlo, visibilizarlo, etcétera, ¿ya? Y por eso es que también incluyeron ustedes dentro de su ficha una matriz de riesgo y un registro de riesgo, ¿cierto? Donde tienes un plan de mitigación, etcétera, ¿ya? Establecer los criterios de la calidad y los criterios de aceptación. Dice, requerimientos de calidad. Detallan las características que un producto debe poseer para mantener su efectividad y proveer posibles problemas y limitaciones. En términos de experiencia de usuario, si la calidad del producto no concuerda con las expectativas que el usuario posee sobre él, no funcionará, ¿ya? Su definición puede ser muy compleja, pero ayuda a conseguir que el proyecto sea un éxito o no se desperdicien recursos. Único. El requerimiento solo puede interpretarse de una manera. O sea, aquí no hay zonas grises, chicos. O sea, es negro o blanco, ¿ya? Específicos. No se deben mezclar dos requerimientos diferentes. O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, necesito que el login de usuario permita validar 3 veces, pero a algunos usuarios dos. O sea, en cierto modo se podría hacer, pero ¿ustedes creen que en cierto modo cumpliría el propósito que tiene de resguardar la seguridad, por ejemplo, del acceso al portal que se implementa? Lo más probable es que no, ¿ya? Tienen que ser claros, completos, bien definidos, viables, realísticos y posibles, ¿ya? Debe ser factible según las restricciones actuales del tiempo, dinero, recursos disponibles, cultura, y podría seguir, ¿ya? Consistentes y priorizados en base al objetivo de negocio. Capaces de verificar durante pruebas y test. O sea, deben ser probables, ¿ya? Deben ser comprobables, más bien dicho, ¿ya? Necesario. Un requerimiento no es necesario si ninguno de los interesados lo necesita, o bien si su retirada no tiene ningún efecto. O sea, si ustedes notan que dentro de lo que es la conformación de los requerimientos de un proyecto o de un producto que es el resultado de un proyecto y ven que hay alguna funcionalidad o un requerimiento que no aporta y que al sacarlo no pasa nada, eso perfectamente se puede hacer y en muchos casos mejor, porque justamente como no es algo necesario, si yo lo saco voy a abaratar costos del proyecto. Recuerden que por cada cosa que se pida, por cada requerimiento que se haga, se va incrementando el valor, digamos, del desarrollo. Criterios de aceptación. Dice el conjunto de condiciones que debe cumplir antes de que se acepten los entregables. Lo anterior es una explicación muy escueta para un concepto de suma trascendencia en los proyectos, ya que es clave para completar la entrega, confirmando que el proyecto cumplió con su compromiso de entrega al cliente, ¿ya? Generalmente, cuando se hacen o antes de hacer los pasos a producción de los sistemas, se hace firmar, por lo menos para empresas que tienen metodologías más del PMI, ¿cierto? Más formales, más estructuradas, se hace firmar al negocio justamente un documento de que está conforme con el resultado del proyecto, ¿ya? Y que autoriza, digamos, en cierto modo, que se realice esa implementación en productivo, ¿ya? Eso le da una formalidad, un poco burocrático, pero la verdad es que todos se resguardan en ese sentido, ¿ya? En el enfoque ágil de proyecto existen definiciones taxativas para otros dos momentos anteriores a la entrega del cliente, donde es útil contar con criterios de validación. El, primera, el primero valida los requerimientos y el segundo valida el desarrollo o construcción. Términos de informática donde nació ágil o agile. Aspectos claves del criterio de aceptación. Las características que se validan. Para cada característica, las magnitudes que deben medirse y las medidas que deben considerarse aceptables, fuera de las cuales el entregable puede ser rechazado. La forma en que se validará el entregable, cómo se observará, cómo se medirá, quién lo medirá, cómo se resguardará la evidencia de las mediciones, etcétera, ¿ya? Un tema importante, chicos, que para realizar un plan de pruebas y para poder
evidenciar justamente el resultado de las mismas, es necesario tener un plan de pruebas, ¿ya? El plan de pruebas no es parte del entregable, digamos, de este módulo, pero yo sí les voy a pasar un borrador, ya para que lo tengan, lo guarden y de repente lo puedan usar dentro de las iniciativas con las que trabajen, ¿ya? Y la logística referente a la sesión de validación, que normalmente abarca un conjunto de entregables, quién participará en la sesión de validación, al menos los roles, si no cuenta con los nombres, en los momentos de documentar los criterios de aceptación, ¿ya? ¿A qué se refiere el criterio de aceptación? Por ejemplo, perfectamente yo en la situación futura, yo pudiese crear digamos, un apartado que fuese de criterios de aceptación y que dijera, es necesario que el botón guardar guarde la información en la base de datos. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, yo tengo un criterio de aceptación. O sea, si yo pincho ese botón y ese botón no guarda los datos en la base de datos, esa prueba va a ser errónea. ¿Ya? Es un ejemplo. Requerimiento. Dice, la aplicación debe poder procesar las solicitudes automáticamente, criterio de aceptación, el fallo, estos son algunos ejemplos, el fallo de procesamiento no debe superar el 2%. Otro requerimiento, el procedimiento de copia de seguridad y restauración debe operar con éxito. Bueno, claro, o sea, si yo estoy haciendo una copia de seguridad y una restauración deben funcionar, o si no, no saco nada, digamos, con respaldar. ¿Ya? Es un poco antigua ese ejemplo, pero yo creo que todavía en alguna empresa se debe usar. El criterio de aceptación, la copia de seguridad y restauración debe funcionar en todos los casos, 100%. O sea, no puede no funcionar en alguno de los casos, porque es crítico, ¿ya? ¿Se entiende por qué es crítico, cierto? Ya. Ustedes tienen que, en cierto modo, dado que no son, la mayoría de acá no son informáticos, me parece que no hay ningún informático, que generalmente a los informáticos se les dice que piensan mucho en tecnología y poco en negocio. Yo no comparto mucho eso, pero de repente hay tipos de informáticos que se dedican más al desarrollo y como que no cuestionan mucho el tema de negocio, pero la verdad es que siempre tiene que, todo lo que es requerimiento, criterios de aceptación, las pruebas que se hagan, etcétera, todo tiene que estar basado en reglas de negocio o lo que el negocio necesita. ¿Qué es el negocio? Son justamente los clientes internos dentro de la organización, ¿ya? La área de contabilidad, la área de finanzas, estos son los stakeholders del proyecto. Plan de pruebas. ¿Qué es un plan de pruebas? El plan de pruebas es un conjunto de casos de prueba que se encarga de probar, valga la redundancia, una funcionalidad completa de un producto o software en concreto. Es una guía para la realización de las pruebas. Con la ejecución A, es un tema importante ahí, que es una guía para la realización de pruebas, pero es completamente flexible. ¿En qué sentido? Que si yo detecto que me faltan casos de prueba en el plan de prueba, los debo agregar, siempre y cuando esos casos de pruebas conversen con el alcance del proyecto. O sea, si yo me voy a poner a probar algo que no está dentro del alcance, ahí vamos a tener una inconsistencia. ¿Se entiende eso? Eh, que esté dentro del alcance, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿Sí? Ya, perfecto. Luego dice, con la ejecución de los casos de prueba y en base al resultado de los mismos, sabremos si el software cumple con las necesidades establecidas en el proyecto y cubre los estándares de calidad definidos. Ya. Déjenme decirle que esto es una buena práctica y que debiese realizarse en todos los proyectos, independiente de la metodología, si es Agile, si es cascada, etcétera, ¿ya? Pero, pero no garantiza que una vez que lo desarrollado se implemente en producción, funcione bien, ¿ya? Y eso tiene mucho que ver con los ambientes donde se hacen las implementaciones, ¿ya? Cuando existe un problema de homologación en los ambientes, ¿qué quiere decir eso? Que los ambientes tengan características idénticas, cuando, por ejemplo, el ambiente de calidad, que es donde se realizan las pruebas, tiene ciertas diferencias al ambiente de producción, hay probabilidades ahí de que cuando el desarrollo viaje hacia el otro ambiente, acá se produzca un efecto no deseado, ¿ya?
y créanme que es así. O sea, yo de hecho es parte de lo cotidiano que sucede dentro, digamos, de los ejercicios de paso a producción. El plan de prueba resultó un éxito, todo funcionó perfecto, pero cuando vamos a pasar a producción, pasamos a producción y resulta que no funciona. No funciona el desarrollo que se hizo, no hace lo que tiene que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? Una vuelta atrás. Y ahí, ¿qué hay que hacer? Hay que revisar justamente por qué no funcionó en el ambiente productivo. Empezar a ver las diferencias entre los ambientes, empezar a revisar justamente si lo que está desarrollado acá a lo mejor no es lo mismo que se tocó acá, qué sé yo. O sea, hay un montón de probabilidades que hacen que se retrasen justamente los pasos a producción. Y esas son cosas que pasan en los proyectos, ¿ya? Debe de realizarse a partir de los requisitos aportados en el proyecto o en las historias de usuario. Depende de la metodología que se utilice, ¿cierto? Además, se debe de realizar a partir de las especificaciones, del diseño funcional, del prototipado y de los casos de uso. En otra documentación que se pueda obtener dentro del proyecto. Un plan de pruebas es un elemento que debe estar vivo a lo largo del proyecto, ya que se suelen añadir nuevas funcionalidades o requisitos, que es lo que les señalaba yo, ¿cierto? Estos deben ser cubiertos a lo largo de la vida del desarrollo del. Bueno, o sea, los tipos de casos de prueba, la funcionalidad dice funcionalidades de usuario final, dice cuando se agregan nuevos módulos, pantallas o flujos de funcionalidades que son utilizadas por el cliente o se ven visualmente, funcionalidades internas, que son cambios internos que se mantienen todos los elementos visuales de la misma, por lo tanto el cliente final no observa ninguna modificación, pero al modificar componentes o flujos internos como acceso a base de datos o capas lógicas de negocio, deben cubrirse casos de prueba dentro del plan de pruebas y cubrir todo lo funcional de este tipo. Generalmente, tanto la funcionalidad de usuario final como las internas van ligadas, porque cuando se tocan lógicas dentro de lo que es el backend del software, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando hablamos del backend? La parte de atrás, tras bambalinas, ¿ya? Hay unos memes bien chistosos, ¿ah? Cuando hablan de backend, frontend, etcétera, ¿ya? Que muestran como toda la parte bonita en el, digamos, en el frontend y en el backend es un desastre, ¿ya? Pero aún así funciona. Eh, Cuando se tocan, digamos, dichos componentes, generalmente pasa algo en la capa de usuario. A lo mejor hay algún funcionamiento, alguna regla de negocio que se optimiza, qué sé yo, ¿ya? Entonces, por lo general, lo que se usa es generar un plan de prueba y colocar ahí los casos de prueba del usuario final o de los key user y un poco más abajo las pruebas, digamos, que debiese validar alguien más técnico, ¿cierto? Alguien más que entienda justamente y pueda comprobar fehacientemente que esté funcionando correctamente lo que se está probando. Ejemplo de un plan de pruebas. Dice, es requerido realizar las pruebas sobre un nuevo módulo mantenedor que permita cargar un documento tipo PDF con los siguientes metadatos. Nombre de archivo, fecha de autor y temática. Dice, a ver, aquí podríamos, si es que nos queda un poquito de tiempo. Mire, aquí por ejemplo le estoy mostrando, se ve en pantalla, ¿no? Se ve muy chiquitito. Lo voy a, lo voy a ampliar. ¿Se ve ahí? Sí, ¿Sí? Ya. Este es un plan de prueba. Es un plan de prueba que está hecho en Excel. Aquí, digamos, esta es como la portada del plan de prueba, ¿ya? Porque generalmente lo que se hace acá es que esto se imprime o se digitaliza o se envía en algún software de firma electrónica, ¿cierto? Para que sea firmado. Y acá es donde yo tengo los casos de prueba. Por ejemplo, aquí yo tengo un caso de prueba de un mantenedor, ¿ya? Que se refiere a la carga de documentos. Dice, el sistema debe permitir cargar un documento, ¿ya? Y el criterio de aceptación que tiene acá, el sistema debe permitir cargar documentos en formato PDF de hasta 2 megas, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si cuando yo eh, realice la prueba,
en este ambiente de calidad, ¿cierto? O de QA, que se le llama, y logro cargar un PDF de hasta 2 megas, eso quiere decir de que la prueba está ok, ¿ya? Acá yo les coloqué el formato, ¿ya? Y esto yo después se los voy a compartir para que lo tengan de ejemplo, ¿ya? Pero así es como se llena un plan de prueba. Entonces aquí yo tengo una columna, por ejemplo, de la fecha de inicio de la prueba, la fecha de fin, quién validó esta prueba, el dueño del plan de prueba, que generalmente es el líder funcional del proyecto, y alguna observación adicional. Entonces, basado en esto, yo puedo definir acá con una pequeña tabla dinámica el avance del plan de prueba. Por ejemplo, aquí dice, basado en que están completos los campos de acá, que hay 4 no iniciadas, hay una que está en curso y hay otra que está con error, ¿ya? Aquí esto lo edito y me aparece que no hay nada con error, sino que hay una que está ok y hay 5 que, o sea, que no están iniciadas, que fue lo que yo modifiqué recién, ¿ya? Pero la gracia es que con esto ustedes pueden, o sea, con estos datos pueden, eh, en cierto modo, tener un porcentaje de avance. Y ahí es puro Excel nomás que tendrían que hacer y según el total ahí tendrían saber, que ver cuántas pruebas están finalizadas, ok, para tener un avance real del plan de pruebas, ¿ya? Pero así es como se prueba, chicos, usando este tipo de instrumentos. Hay empresas, y sobre todo empresas que se dedican al desarrollo de software en sí, que usan algunos software que son para hacer testing, ¿ya? Claro, ahí son pruebas más automatizadas, no la hacen personas, sino que la hacen robots, que son software finalmente que eh, replican, digamos, el comportamiento humano para hacer pruebas determinadas de sistemas y que también, digamos, usan una especie de checklist. O sea, yo tengo, no sé, 500 o 1000 pruebas que tengo que hacer a un software que se está desarrollando y estos aplicativos de testing, ¿cierto? Lo hacen de una forma bastante rápida, ¿ya? Pero para empezar, un plan de prueba así está perfecto, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda de esto o no? ¿No? No. Perfecto. Ya, sigamos. Una consulta. En el caso ¿Sí? del ID, que es obligatorio, el ID, cada empresa asigna un número ID, le pone un ID según su criterio o hay una secuencia de algo. Lo que pasa es que el ID, Paola, es más que nada para hallar un orden. O sea, por ejemplo, si yo le digo al proveedor que me está haciendo el desarrollo, oye, sé que la prueba 5 está mal. Ahí, ¿qué estoy mirando yo? El ID de la prueba, ¿cierto? Yo siempre les recomiendo que trabajen así, o sea, que trabajen con un indicador, ¿ya? Cuando yo tengo un requerimiento, también es bueno colocarle un numerito, ¿ya? Cuando yo quiero detallar un listado de cosas, siempre hay que numerarlos. Es decir, para que justamente, por ejemplo, si yo necesito un nivel mayor de detalle de una cotización, yo qué le digo al proveedor, oye, necesito que por cada requerimiento que está en el documento, tú me, eh, me coloques el esfuerzo de cuánto sale ese requerimiento dentro del proyecto. ¿Esfuerzo a qué se refiere? ¿Cuántas HH sale desarrollar tal funcionalidad? Entonces me va a decir la funcionalidad uno sale tanto, la 2 sale tanto, la 3 sale tanto. Eso es súper útil, sobre todo cuando yo puedo prescindir de algunas funcionalidades, ¿ya? Ustedes saben que estamos en tiempo de, o sea, de vacas flacas, ¿cierto? Y lo más probable es que muchos proyectos no se estén haciendo, hay mucha austeridad con respecto a la inversión de proyectos. Entonces, cuando de repente no todos los requerimientos son urgentes o son importantes o son para una realización inmediata, se pueden prescindir de ellos y con eso se pueden abaratar costos dentro de lo que son las cotizaciones. Ese es un buen consejo que les puedo dar, ¿ya? Así que si quieren lo anotan por ahí, de tener ese tips cuando vayan a cotizar, que traten de pedir una separación, ¿cierto? De HH. Y de repente hay cosas que se piden y son carísimas y no aportan tanto valor dentro de lo que quiero desarrollar, ¿ya? Una consulta con respecto a ese tip de ir separando las cosas, separándole es como por ítem, por cualidad. ¿Cómo se lo pido? A ver, por ejemplo, yo tengo
yo tengo un sistema que es de gestión documental, ¿cierto? Entonces, este es un ejemplo. Yo sé que el tema del versionamiento es sumamente importante en lo que es la gestión documental, pero pónganle ustedes que a lo mejor para la organización es un deseable, pero no es relevante. ¿Ya? Entonces, dentro de la cotización yo le coloco que el sistema debe permitir la carga de documentos de diferentes formatos, que debe tener un frontend responsivo, ¿cierto? Que si yo lo veo en un celular, se adapte y sea multidispositivo y que además tenga la funcionalidad de control de versionamiento. El proveedor o sea, si yo le digo, oye, necesito que me cotices cada uno de esos puntos por separado, ¿ya? A nivel de las HH, que costaría, acuérdense que las HH es plata, es costo. La HH, una empresa de desarrollo la puede cobrar a una UF y media, etcétera, ¿ya? Y ahí se va multiplicando por la cantidad de horas que ellos van a invertir en desarrollar lo que yo les estoy pidiendo. Entonces, si yo lo vivo por separado, me va a aparecer la funcionalidad, la uno que dijimos, 2 HH. La segunda, ya, 5 HH. Pero la tercera, capaz que me salga 20 HH o 30 HH. Y no es algo, es un deseable, pero no es algo relevante. Entonces yo perfectamente puedo extirpar esa funcionalidad dentro del requerimiento y puedo decir, ¿sabes qué? Necesito que saques esta funcionalidad que puedo prescindir de ella y me vuelvas a cotizar el resto. Y claramente ahí les va a bajar la cotización. Y a lo mejor van a poder hacer el proyecto y después cuando la cosa esté mejor van a poder implementar el resto, por ejemplo. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Sí? Ya. Bueno, acá dice tip para o sea, para considerar la creación de un plan de pruebas. Dice, asociar el plan al área funcional, 100%. O sea, aquí los dueños del plan de prueba no es informática, no. Aquí el dueño del plan de prueba es el área funcional, es el negocio. Ellos saben lo que tienen que probar, cómo tiene que funcionar lo que ellos pidieron, ¿ya? Añadir una sección de ámbito de prueba al plan de prueba y asignar su terminación a un miembro del equipo. Realizar un plan en un formato que permita medir el avance. Por ejemplo, un Excel. El Excel, ustedes generan otra hoja y ahí pueden sacar justamente los casos de prueba, los pueden separar por estado y de ahí pueden medir el avance de la ejecución de ese plan de prueba. ¿Ya? Verificación y validación. Dice, ¿qué es? El conjunto de procesos de comprobación, análisis que aseguran que el software que se desarrolla está acorde a la especificación, perdón, y cumple las necesidades de los clientes. Verificación. Por ejemplo, estamos construyendo el producto correctamente, se comprueba que el software cumple los requisitos funcionales y no funcionales de su especificación. Validación. Estamos construyendo el producto correcto, comprueba que el software cumple las expectativas que el cliente espera. Es importante llevar a cabo la validación de los requerimientos del sistema de forma inicial. Es fácil cometer errores y omisiones durante la fase de análisis de requerimientos del sistema. Y en tales casos el software final no cumplirá las expectativas de los clientes. ¿Se acuerdan que yo les dije que justamente la etapa de diseño de la solución es como es la más importante? Porque de ahí en adelante o sea, se va a hacer el trabajo, pero finalmente el resultado final no va a ser el deseado, ¿ya? Sin embargo, en la realidad, la validación de los requerimientos no puede cubrir todos los problemas que presenta la aplicación. Algunos defectos en los requerimientos solo pueden descubrirse cuando la implementación del sistema está completa. Claro, que eso se traduce en los casos de borde, que de repente me ha pasado que ocurren estos casos de borde y siempre uno escucha, oh, es que se me olvidó comentarles que eso también podría pasar. Y cuando ya estamos en la última, ¿no? Eh, Eso pasa en la vida real. Técnicas de verificación y validación, tenemos la inspección del software, dice se analizan las diferentes representaciones del sistema, diagramas de requerimiento, diagramas de diseño, código fuente, en la búsqueda de defectos.
Dice, son técnicas de validación estética, no requieren que el código se ejecute, debe realizarse durante todo el ciclo de desarrollo. Las pruebas de software, ¿ya? Dice, se consta dinámicamente la respuesta de prototipos ejecutables, ¿ya? Perdón. Hoy en día, sobre todo con el boom de lo que es la metodología ágil, se están llevando mucho a cabo prototipos, se está llevando mucho a cabo el equivocarse barato, ¿ya? O sea, se hacen POC o pruebas de concepto, se hacen MVP, ¿cierto? Un mínimo producto viable, prototipos, eh, productos baratos para poder probar ciertas tecnologías y en el caso que resulten, después se refleja en un proyecto hecho y derecho y en el caso que no resulten, se toman y se botan a la basura, pero a un costo mínimo, ¿ya? Eso se está usando mucho hoy en día cuando se trabaja con metodología ágil. Bueno, aquí hay materias, ustedes después las revisan, que son técnicas de verificación y validación estática y dinámica, ¿ya? No se lo voy a pasar porque es un poquito, es poco digerible que lo hablemos ahora, ya que ustedes después lo pueden leer. Proceso de depuración, ¿ya? A grandes rasgos, esto se trata de lo que es las técnicas o sea, de verificación y validación durante el proyecto, a nivel de pruebas unitarias, que son las pruebas que hace el desarrollador cuando está desarrollando el software, valga la redundancia, como también dentro de las pruebas funcionales, que son las que hace los usuarios del negocio. El Una proceso consulta, de profesor. depuración, ¿sí? La marcha blanca, ¿en qué categoría cabría aquí o no cabe? Es al final, es después de la implementación en productivo, ¿ya? Pero ojo que la marcha blanca se hace cuando yo tengo un software que no causa gran impacto. O sea, por ejemplo, si yo estoy haciendo la mejora sobre un software que está full productivo, que hoy en día está generando rentabilidad y qué sé yo, no se puede hacer una marcha blanca ahí. Generalmente las marchas blancas se hace cuando yo tengo algo nuevo, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso, como es nuevo, el impacto es bastante bajo, ¿ya? A diferencia de un software ya funcionando desde hace tiempo. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Pero eso es después del paso de producción, la marcha blanca. Luego está el proceso de depuración, que generalmente se hace de forma paralela a lo que es la verificación. ¿Por qué? Porque la idea es revisar, corregir. Ese es como el juego, ¿ya? Que se hace, digamos, para poder finalmente depurar completamente el desarrollo. Bueno, ahí están las pruebas de software, ¿ya? Estas las tengo marcadas con amarillo, que son, digamos, las pruebas integrales o las pruebas de validación o las pruebas funcionales. Tienen varios nombres, pero en cierto modo el mismo concepto, que son las pruebas que usa, o sea, que realiza el usuario final. Bueno, aquí hay alguna explicación acerca de las pruebas funcionales de caja negra, para que ustedes las lean, pruebas estructurales de caja blanca, ¿ya? Y seria, ¿ya? A ver, Eh, el plan de prueba yo se lo voy a mandar a Pedro para que se los comparta, lo suba a la plataforma. Como les digo, el plan de prueba es para ustedes, es un regalo mío, digamos, para que ustedes lo tengan y lo puedan usar en sus proyectos, ¿ya? Pero no es algo que se vaya a evaluar. Lo que sí es súper importante, nunca se olviden, independiente de la metodología de proyecto que se use, siempre deben probar, siempre, siempre se deben probar los software, porque si no, queda la escoba. ¿Ya? Si no, Vane ahí es una testigo justamente de eso, con la historia que nos contó la otra vez. Ya, chicos, tenemos un tema que tiene que ver con la carta GAN, ¿ya? ¿Se acuerdan que dentro de lo que es la rúbrica de evaluación, nosotros tenemos que desarrollar una carta GAN para el proyecto? ¿Ya? Esta carta GAN, esta plantilla, yo la tengo acá. Pedro, consulta, ¿esa carta GAN está arriba en el portal o no? Pedro, ¿estás por ahí? No está Pedro. Ya. Perdón, sí. Ah, sí. Está arriba, sí.
Si Sí, no me está arriba, equivoco, perfecto. está en en la misma entrega. Perfecto. No sé si de repente puedes echarle una revisada para ver si no la subimos de inmediato. ¿Se ve bien la Dale, gana ahí a o ver. no? ¿O no se ve tan bien? Sí está, No, está para Windows, hay como tres se ve bien. opciones, parece. No, no, Flash ese es el LT. programa, pero me refiero a la plantilla. Ah, la plantilla no la vi. No, tampoco. Ya. Bueno, No, si no profe, está, no igual la la veo. podemos subir ahora. Eso no hay ningún problema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque miren, si ustedes se fijan, aquí esta GAN ya tiene un formato, ¿ya? Dice, por ejemplo, el título de la canción, ¿se acuerda cuando que la primera actividad de la GAN, la que agrupaba el resto de las etapas, subetapas, etcétera, era el título de la canción del proyecto? Aquí dice gestión documental o gestor documental. Aquí tenemos la macroetapa de evaluación, tenemos la macroetapa de ejecución y tenemos la macroetapa de cierre. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo les dije que esta estructura íbamos a utilizar lo que es la planificación del proyecto? Ya. Dentro de la ejecución tenemos la subetapa de análisis y diseño, donde tenemos el documento del proyecto y el RFP. El RFP, ¿se acuerdan ustedes que era el proceso de cotización? ¿Ya? Entonces, lo que yo necesito es que justamente tratemos de avanzar en esta carta GAN, ¿ya? Podemos usar justamente tiempo de ahora, ¿ya? Dado que los trabajos igual están avanzados, y mañana le podríamos dar prioridad a lo que son los trabajos, ¿ya? Si nos queda tiempo hoy día, podemos hacerlo las dos cosas, pero la verdad es que no creo, ¿ya? La idea es que aquí esta carta acá la empiecen a alimentar ustedes con respecto a cómo van a proceder con el proyecto, ¿ya? Aquí en lo que es la evaluación tenemos el documento de proyecto, que es prácticamente el tiempo que se van a demorar en construir el documento, que en este caso es la ficha de iniciativa, ¿cierto? Luego tenemos el proceso RFP, que es el proceso de cotizaciones. ¿Se acuerdan que en un slide yo les mandé una estructura tipo de cómo debiese hacer ese proceso? Bueno, la idea es que esté aquí adentro, ¿ya? Y que esté también con los plazos que nosotros definamos. Acuérdense que esto es algo totalmente tentativo, esto es como una GAN versión cero. Es como la típica GAN que preguntan los sponsors o los jefes que dicen, oye, pero ¿cuándo tú crees más o menos que va a estar este proyecto o este portal funcionando? Bueno, ahí uno puede armar una GAN tentativa con un montón de letras chicas, o sí, porque tiene que estar la cotización del proveedor, etcétera, ¿ya? Constanza, levantaste la mano. Sí, una pregunta muy puntual y que habíamos conversado con mi grupo. La verdad es que definíamos plazos, pero para un proyecto como el que nosotros trabajamos, en, en, en colocarle plazos, debiéramos hablar de meses, A ver, porque en el diseño de la ficha ya hay dos tenemos formas. un mes. Hay dos formas. La primera forma es si existe alguna fecha obligatoria, digamos, para tener la solución andando, ¿ya? Por ejemplo, cuando desde gobierno se compromete en tener tal plataforma tecnológica para que la gente se inscriba a tal beneficio, cosas por el estilo, se colocan fechas, ¿ya? Esas fechas es tu deadline, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ahí se le informa al proveedor en cuestión que va a desarrollar la solución, que esta es la fecha en la que tiene que estar implementada la solución. Entonces, si él tiene que poner un ejército de desarrolladores para poder llegar a esa fecha, lo va a hacer y va a cobrar ese ejército de desarrolladores, ¿ya? Créame que cuando se piden las cosas de un día para otro, es cuando justamente salen más caros los proyectos, ¿ya? Lo otro, eso no sé si quedó claro, Constanza. Perfecto. ¿Me pueden esperar un poquitito, por favor?
Ya, perdón. Entonces, no sé si quedó claro eso, ya que existe esa forma y la otra forma es la que justamente reflejen las cotizaciones de los proveedores. Cuando los proveedores mandan las cotizaciones, mandan, digamos, los tiempos que ellos se van a demorar en construir la solución que están cotizando. Entonces, yo de ahí puedo estimar en las fechas que más me convengan, o que en cierto modo más le convengan al sponsor, que finalmente es el que está pagando el proyecto, ¿ya? Pero esas son las dos formas. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Ya. Luego de eso, bueno, aquí mismo Omar, dentro de la evaluación, ¿sí? no, sí, era para comentarte que efectivamente no, pensé que estaba, pero no, está solo Ya. No te preocupes, la yo te ficha la de envío por iniciativa. interno de inmediato para que la puedas subir, sin ningún problema. Y se Dale, la pueden buenísimo. enviar por WhatsApp también para que la tengan, porque vamos a trabajar con esto, ¿ya? Luego de esto, aquí también debiese estar, por ejemplo, la reunión de kickoff, debiese estar antes de la reunión de kickoff y entre medio del RFP y la reunión de kickoff, ahí yo debiese tener, ¿cierto?, algún hito de aprobación del presupuesto, ¿cierto? Porque se supone que una vez que yo tenga las cotizaciones en mano, yo me junto con el sponsor, le hago la presentación de las opciones que hay y hay que tomar una decisión. Y él es el que debe aprobar, ¿cierto?, si hace la inversión o no hace la inversión, ¿ya? Luego de eso viene el kickoff y de ahí ya entraríamos en la etapa de ejecución, ¿ya? En la etapa de ejecución es justamente cuando ya se lleva a cabo la construcción de la plataforma, ¿ya? Aquí tengo una subetapa de construcción, tengo una subetapa de pruebas y tengo una subetapa de paso a producción, que es donde tengo el Go Live. ¿Qué es el Go Live? Es la salida a producción, es la salida en vivo, ¿ya? Ese es el famoso Go Live. Ese Go Live lo van a escuchar un montón de veces ahora que se están metiendo en este mundo de la tecnología. Se usa mucho ese término, ¿ya? Una vez que está hecho el Go Live, yo entraría a la etapa de cierre, ¿ya? En la etapa de cierre es donde generalmente tengo una etapa de soporte, ¿ya? Que esa etapa de soporte se puede extender, pero por lo generalmente siempre se colocan 2 semanas, que son cuando el proveedor tiene que estar muy atento ante cualquier incidente que aparezca para poder corregir, ¿ya? Y sobre todo cuando no hay marchas blancas, ¿ya? Ese es el beneficio, Paola, que tiene la marcha blanca, que la marcha blanca no mete ruido, ¿ya? ¿Por qué? Porque se entiende que se pueden encontrar cosas, que hay algo que no funcione bien, etcétera, pero cuando yo no tengo una marcha blanca y tengo una salida a productivo en seco, ahí con mayor razón tiene que estar el proveedor encima de esto, ¿ya? Eso chicos, así que miren, vamos a hacer un break, nos vamos a juntar acá a las 8, va a ser un break un poquito más corto. Yo esto lo voy a mandar por WhatsApp y se lo voy a, bueno, ahí lo mando por WhatsApp y Pedro tú lo rescatas y lo subes en la plataforma. Voy a incluir un par de tareas más para ayudarlos, para que sea más fácil esto, y les voy a pedir que por cada grupo abran la PPT donde hablamos justamente de este proceso de cotizaciones, ¿ya? Si no me equivoco, parece que la 2 o la 3, ¿ya? Revisen ahí de sus, dentro de sus archivos que les compartí y vean dónde está esa estructura para que la empecemos a trabajar en el plan de proyecto, ¿ya? Es la 3, profe. Perfecto. Miren si no me fallaba tanto la memoria, era entre la 2 y la 3. Así que eso chicos, nos vemos a las 20 horas, ¿ya? Ok.
Ahí está. Ustedes hacen un doble clic acá, y si se fijan, acá hay una marca que dice hito. ¿Qué quiere decir un hito? Es un punto de inflexión dentro de la planificación del proyecto. Es algo importante. Es muy importante la aprobación de la ficha de iniciativa porque finalmente eso marca un precedente de ahí en adelante para cotizar, ejecutar, desarrollar, probar lo que realmente requiere la organización, ¿ya? Entonces, generalmente la aprobación desde la ficha la hace el sponsor o alguien de responsabilidad en la organización. Ya, eso por un lado. Acuérdense también que lo que son las actividades, como esto es un plan tipo cascada, ¿ya? Tengo actividades antecesoras. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un subproceso o una subetapa de proceso de cotizaciones, donde tengo las tareas de cotizaciones, ¿cierto? Aquí agregó el equipo 2 si no me equivoco, ustedes son el equipo 2, ¿cierto, Constanza? El Sí, equipo profe. 2 agregó algunas tareas adicionales, eso queda a libre disposición de ustedes, ¿ya? O sea, si ustedes lo quieren hacer, está perfecto, háganlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso les va a permitir justamente tener más controlado el plan de proyecto, ¿ya? Pero tampoco generen tantas tareas, sino que generen las que ustedes estimen necesarias. O sea, por ejemplo, acá está el proceso de cotizaciones, ¿cierto? Donde está la evaluación de propuestas, y luego está la reunión de aprobación. Esa reunión la pueden tener perfectamente con el sponsor y luego de eso va a haber un hito que es la aprobación del presupuesto, que también lo tienen que marcar como hito porque es muy importante. O sea, aquí es donde el que tiene que financiar el proyecto adquiere el compromiso. También lo marcan como un hito, ¿ya? Y así sucesivamente, hasta el kickoff. Dentro de lo que es el proyecto, también pueden colocar ustedes hitos de pago. Recuerden que les comenté cuando pasamos toda esta materia que dentro de la planificación del proyecto, dependiendo del acuerdo con el que lleguen ustedes con el proveedor, pueden incorporar hitos de pago antes de comenzar el desarrollo, después de entregado el desarrollo y antes de las pruebas, por ejemplo, o después de las pruebas. Eso depende mucho de la negociación que se haga. ¿Ya? Eso no hay una regla para eso, sino que lo único que yo les puedo decir, a modo de regla, eso sí, o de buena práctica, más bien dicho, es que siempre coloquen hitos de pago contra entregables. Por ejemplo, acá tenemos el Mm. kickoff, ¿cierto? Entonces, el hito de pago inicial yo lo podía considerar como el trabajo que realizó el proveedor, que no es menor, durante el proceso de cotización. La cotización, la propuesta del desarrollo que él va a hacer, es su entregable, por ejemplo, ¿ya? Eso queda a criterio, pero siempre háganlo así, ¿ya? ¿Qué más observación? Ah, bueno, hay un tema que es relevante también y que tiene que ver con el calendario del proyecto. El calendario del proyecto, acuérdense que era la forma en la que yo podía ingresar los feriados y hacía que el software automáticamente eh, eh, omitiera esas fechas en la planificación, ¿ya? ¿En qué sentido? De que las convierte en días no hábiles, ¿ya? Entonces, se extiende un poquito el proyecto, pero se genera una planificación realista, porque claramente, a no ser que sea un proyecto que involucre días feriados, esos días feriados no se van a trabajar. Entonces, si ustedes los colocan dentro de la planificación, se van a atrasar, ¿ya? Porque ese día Mm. no van a avanzar, ¿ya? Entonces, acá, en lo que es propiedades del proyecto, ustedes van a la función de calendario y aquí es donde ingresan las fechas. Por ejemplo, vamos a ingresar unas fechas. Aquí va a ser El 8 de diciembre, profe. el 8 de diciembre, que es feriado, ¿cierto? Que se viene. 25. Y tenemos el 25, ¿cierto? Y aquí yo colocaría algunos días más, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dependiendo de cuánto se vaya a demorar el proveedor, porque acuérdense que lo que es la construcción, las pruebas y el paso productivo, yo lo tengo ahí simbólico, porque se supone que esta es una planificación inicial. Es antes que el proveedor a mí me entregue, digamos, sus fechas, que son las fechas que se va a demorar en hacer el desarrollo. Entonces aquí te voy a colocar el primero y dejémoslo hasta ahí. ¿Ya? Obviamente, si se extiende la planificación, tienen que seguir colocando los feriados.
¿ya? Ustedes lo aceptan y aquí se va a extender un poco el plazo, pero no Sí, va a considerar fechas que no correspondan, ¿ya? sí, de hecho Entonces, si nos ustedes, cambiaron varios días, profe. Sí. así es, y esto lo hace automáticamente el software, es súper bueno. Genial. Chicos, ¿alguna duda, consulta, Marco? Profesor, rescatando lo último que usted decía, que digamos el diseño de la carta GAN es hasta recibir, digamos, la propuesta, tenemos que incluir igual, de todas formas, lo que dice relación, no sé si puede bajar un poquito, por favor, no me acuerdo del término utilizado. Eso, a partir de ejecución hacia abajo, igual tenemos que ingresarle fecha, digamos. Si ustedes quieren, lo hacen, si no, no, ¿ya? Ya, La exigencia que yo voy a colocar en la planificación es antes de comenzar la ejecución. Lo que antes sí de la tienen que ejecución, respetar ya. justamente las etapas que se incorporaron. O sea, por ejemplo, aquí aparece la investigación del mockup, el diseño del mockup, esto no debiese ir acá, esto debiese Ok, estar arriba, es la etapa de diseño, ¿ya? Así perfecto. que eso ahí, Constanza, te pasa un dato al tiro que Sí. eso no va, ¿ya? Aquí debiese ir la etapa de desarrollo, prueba y paso a producción, que son como las etapas Ah, macro de perfecto. Ya, la, es que, claro, la- habíamos visto también que el diseño de la maqueta era parte de, pero tiene toda la razón. Nos Porque vamos lo que pasa es directo que a la... eso se va a dar por sí solo. Pues cuando yo, por ejemplo, dentro de la etapa de construcción, yo podría considerar el diseño del front-end, o en este caso del mockup, ¿ya? Acuérdense que el Perfecto. front-end es la capa de usuario, es lo que ve el usuario cuando está usando un sistema, ¿ya? Eso también lo vimos, pero se los recuerdo para que no se le olvide. Así que ahí hay Perfecto. que incluir la etapa de construcción y sacar eso que está ahí, yo lo dejaría simbólico, ¿ya? ¿Por Ujú. qué? Porque finalmente esta GAN chicos es la que le van a pedir en primera instancia, porque van a decir, oye, ¿y cuándo voy a tener las cotizaciones? Ahí está. ¿Cuándo vamos a reunirnos para revisar lo que hizo el proveedor? Ahí está la fecha. Entonces, ahí tienen ustedes un approach. ¿Por qué? Porque el resto de la planificación depende mucho de la propuesta que ustedes seleccionen para hacer el proyecto. Ya, ¿Ok? ok. Súper, me Ya, queda ¿alguna clarito. otra pregunta, chicos? ¿O estamos check? Eh, Hablen ahora o callen para siempre, porque yo mañana voy a ver full documento, ¿ya? La GAN está bastante simple, lo ayudé harto, yo creo que con esto estamos bien, digamos, para hacer su primera carta GAN, así que, no sé, Profe, si tienen otra profesor, duda. ¿Sí? Ay, perdona, Mauricio, disculpa. disculpa, disculpa, profesor. ¿Quién dispara? ¿Dispara tú? Ya, dale. Ya, gracias, Juan. Con respecto, ¿puede subir un poquito, profe? Le agradezco. Ya. Esa fecha de la implementación del sistema, que en este caso es lo desarrollado por Constanza y su grupo, eso, ¿cómo era que modifico esa fecha? Porque parece que hicieron la pregunta, pero como que yo estaba mirando otra cosa. ¿Cómo se cambia esa fecha? Porque no me deja cambiarla, está como bloqueada. La fecha tú dices del inicio del proyecto? Claro, antes de la evaluación. Sí. Ya, a ver, si ustedes se fijan, acá yo tengo el título de la canción, ¿cierto? Que es el nombre del proyecto. Y hacia abajo tengo indentaciones o tabulaciones. Entonces está la evaluación, que es la macroetapa, tengo una subetapa, que es análisis y diseño, y abajo de esto tengo tareas, ¿ya? Esto agrupa esto. Aquí no hay más agrupaciones hasta el proceso de cotización que tiene otras, digamos, actividades dentro. Entonces ustedes acá, en la primera tarea o actividad, es donde cambian la fecha. Si tú cambias la fecha acá, Mauricio, te va a cambiar todo hacia abajo. ¿Por qué? Porque hay una relación entre las tareas. Haz la prueba, Ok, por favor. ok, Justamente el software bloquea esto, porque aquí estas fechas de acá, dependen de las tareas que están abajo. Entonces, Claro. no aplica que se cambien fechas. Las fechas las definen las tareas que están dentro de esa subetapa. Ya, Profe, Vanessa, dime. eh, según usted, ¿cuáles serían como gracias, profe. hablar de plazos realistas? Porque, por ejemplo, no sé cómo me llamaba la atención
se da como un día de, no sé, de la recepción de propuestas, la presentación de propuestas, un solo día. Eso A ver, lo que es... pasa es que, sí, ¿Mm? mira, la recepción de propuesta tiene que ser un día porque tú tienes que definir un plazo para que te entreguen. O sea, ese es el deadline que tienen los proveedores para entregar la propuesta. Y la idea es que sea así, sea formal, para que tenga un grado de seriedad el proceso que tú estás llevando a cabo, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando yo tengo un documento muy extenso, con un requerimiento muy complejo, o sea, yo no le puedo dar 5 días al desarrollo de la propuesta, bien. O sea, por lo menos tienen que ser 10 días, 15 días para que el proveedor pueda asimilar el documento, se puedan juntar, pueda hacer las preguntas y respuestas, y lo más probable es que a lo mejor pida una segunda sesión de preguntas y respuestas para poder desarrollar la cotización o la propuesta que sea ad hoc a lo que se está pidiendo, ¿ya? Depende mucho, depende del tipo de proyecto que estemos llevando a cabo, depende de la cultura de la organización donde estén trabajando ustedes. Si, por ejemplo, tienen mucho trabajo funcional y le pueden dedicar poco tiempo a revisar propuestas, van a tener que extender los tiempos de revisión, porque ustedes van a estar haciendo su trabajo y más encima van a tener que estar revisando propuestas del proyecto donde están asignados. Entonces, depende mucho, Vanessa. O sea, como dice Einstein por ahí, es súper relativo y depende mucho de las casuísticas, la cultura, el tipo de proyecto que estoy llevando a cabo, la complejidad que tenga, etc. O sea, no hay plazo que No, pongamos nosotros acá que sean como imposible, irreal. Esto es irreal, esto no puede ser en claro, 1 o 2 días. Ya, claro, ok. sí. Lo más probable es que esta GAN, cuando ustedes la hagan, la tengan que validar con alguien, ¿ya? Yo les sugiero, y como les he sugerido durante todo el módulo, que siempre esto lo pregunten con gente que tenga experiencia gestionando proyectos. Entonces, Mm. si ustedes esta se la preguntan a alguien más senior con respecto a liderar proyectos, lo más probable es que le haga un par de observaciones. Y le diga, oye, sí, esto es muy poco, o esto es mucho, etcétera, ¿ya? Ahí ustedes van calibrando. Y a medida que va pasando el tiempo, ustedes van a poder haciendo unas planificaciones más asertivas así a la primera. Pero lo más probable es que en primera instancia igual se equivoquen, estimen o sobreestimen muchas tareas. Entonces, esto es conocimiento empírico que se adquiere a lo largo de las horas de vuelo de la gestión de proyectos. Ya chicos, yo creo que Bueno, estamos todos cansados, así que hasta ahora llegamos. Espero que les haya gustado la clase. Yo creo que sí, porque vimos algo súper entretenido hoy día. Mañana vamos a ver el tema de los documentos. No ujú. me manden documentos para revisar porque mañana no los voy a poder revisar en el día. Tengo hartas cosas que hacer. Así que mañana vamos a aprovechar de pasar materia, que ya queda lo último, y bien breve, bien express. Y después vamos a dedicarnos full a ver la última mirada, digamos, a las fichas de proyecto, ¿ya? Recuerden que la entrega es el 19, es el domingo, hasta las 23:59. Eh, Ahora tienen que hacer la entrega por la plataforma, no por correo. Acuérdense que ya Mm. la plataforma está habilitada, así que se tiene que hacer ahí. Y ahí mismo les va a acusar si la entregan fuera de la hora. Si la entregan fuera de la hora, acuérdense que hay una penalización. Así que traten Profe, de lo que... tenemos que hacer igual que la otra vez, que es una persona por el grupo que lo ingresa. Buena pregunta. Pedro, Em, Idealmente que lo puedan subir todos, capaz. Ah, Ah, ya. Para que no se sí. mira, es nos que pase lo que pasa es que la otra alguno vez, perdón, y la lo otra vez lo entregue. subió un representante por grupo, no hubo problema. Mm. Sí. Y utilizamos también el tema de la carpeta comprimida, porque claro, tenemos que poner imágenes de Visagi, la GAN. No, tiene que ir el documento Word y ahí tiene que ir todo y la gana. Eso no. Ah, ya. Así que si quieren pueden subir esos dos archivos, si no los zipean y suben todo en un zip. Pero yo quiero solamente eso. El documento tiene que venir con todo, ¿ya? Ya. Y la GAN, como la trabajaron hoy día, bueno, y corregida en algunos casos que vi por ahí, ¿ya? Ujú. Súper. Ya chicos, que estén muy bien. Nos estamos Profe. viendo
Mañana. Mañana. Mañana, Última sí. clase. No, si no me voy a olvidar, si mañana no puedo ver. Mañana y eso. Así que mañana me aprovecho de despedir de ustedes, pero hoy Ya, día todavía nos queda una clase. ¿Ya? Así ya. que Gracias, buenas profe. noches y que estén bien. Chao, Igual. buenas noches a Chao. todos. Chao, nos vemos mañana. Chao. Nos vemos hasta Chao, mañana. Chao, Chao. chao. profe. Chao, chao. Chau, chau.